Hola, creo que por fin lo estamos consiguiendo. Hola, hola a todos. Creo que por fin lo hemos conseguido, que estamos transmitiendo en vivo para Bodega de Libros. Perdonar el retraso, pero la verdad es que ha sido un poco difícil técnicamente. No sé si se me escucha bien y se me ve, me imagino que sí. ¿Sabéis cómo funciona esto, no? Yo voy a hablaros un poco de dos de mis últimos libros. Y a partir de ahí, pues después podéis hacerme preguntas, más o menos vamos a estar media hora con todo el formato. Y bueno, en primer lugar es un placer estar con vosotros en esta tarde en México. Aquí en España ya es por la noche. Y una pena, pues no poder estar en vivo, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado mucho estar en México presentando estos dos libros y hubiera sido muy interesante porque además es algo que hago casi todos los años. Voy a México a presentar mis novedades con HarperCollins, en este caso también con Grupo Nelson. Pero bueno, sabéis que por el coronavirus y todas las circunstancias que hay en estos momentos no se pueden hacer tantos viajes y es un poco peligroso para todos, para las personas que se reúnen. Por eso cuidaros mucho. Ahí también en México, sabéis que en España hemos estado atravesando también una situación muy difícil de pandemia y ahora hay algunos rebrotes, como dicen aquí, pero bueno, la cosa parece un poco más controlada que hace unos meses. Y bueno, vamos a empezar hablando de los dos libros que quiero presentaros en esta tarde. En primer lugar, hablaros de uno que se titula El color del corazón. Bueno, es una novela para mí muy especial, ¿no? Porque es una novela que retoma o vuelve a los libros que hacía antes con Grupo Nelson, que fue la primera editorial con la que publiqué en América, libros que publicaba en los Estados Unidos y luego se vendían para el resto de América, Matar a Lutero, Exterminio, la saga de Ione, que algunos conoceréis, y que durante un tiempo había dejado de publicar para dedicarme solo a HarperCollins español. Entonces, bueno, la novela El color del corazón para mí es muy especial porque es un reencuentro con esta antigua editorial mía y espero que os guste mucho el libro y sobre todo una historia muy emocionante, ¿no? Porque es una historia que habla de una mujer, Harriet Beecher Stowe, que fue la escritora de La cabaña del tío Tom. No sé si en México en la actualidad es muy común pues poder leer libros de ella, sobre todo esta caña del tío Tom. En España durante muchos años era un libro obligado, un clásico de la literatura norteamericana y en él se narra brevemente, os lo voy a contar, la historia de Tom, un esclavo negro en la América de mediados del siglo XIX, cuando todavía existía la esclavitud en el sur, y todas las vicisitudes, problemas que tiene que superar. Entonces se me ocurrió hacer una novela que fuera sobre la novela, ¿no? Cómo Harry Beecher Stowe llegó a escribirla, qué es lo que le inspiró, cómo al mismo tiempo encima pues ella como escritora consiguió un éxito inesperado, fue la primera escritora en el mundo que consiguió ser un bestseller internacional, fue el segundo libro después de la Biblia más leído en el siglo XIX y durante muchísimo tiempo se tradujo un montón de idiomas y además se convirtió en un icono, ¿no? En un modelo de la lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos. Voy a contaros un poquito cómo surgió la idea de la novela. Estaba pensando escribir algo para el Grupo Nelson y me acordé de Harry Beecher Stowe, que creo que ha sido tratado injustamente por la historia, sobre todo en finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A pesar de haber sido la escritora más leída, digo, del siglo XIX y parte del siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se le empezó a criticar como que, bueno, que había usado estereotipos a la hora de escribir su novela, que su novela estaba llena de pues, hombres de color muy blandos, mientras que los mestizos eran más avispados y más inteligentes y que entonces en el fondo
había creado una especie de estereotipo tan negativo del hombre negro en los Estados Unidos que era mejor no leer el libro, ¿no? De hecho, sabéis que en los Estados Unidos se llama tío Tom como a las personas negras que son muy dóciles y que no tienen carácter, ¿no? Y creo que es una injusticia, ¿no? No pensar en este libro en su época, en el momento en que fue escrito, ¿no? Y verlo a lo largo o tras mucho tiempo sin entender el contexto donde se escribió. Pero fue un libro muy importante para su época. Imaginemos, Harriet Beecher Stowe es una mujer, una ama de casa, tiene varios hijos, se traslada con su marido a la zona de Maine porque su marido es profesor en una facultad de teología, es teólogo, y bueno, una familia que pasa bastantes necesidades, a pesar que la familia de Beecher Stone fue una de las más importantes y prominentes del siglo XIX. Su padre había fundado escuelas por todo el oeste de los Estados Unidos, su hermana había sido una luchadora por los derechos de la mujer, su hermano era uno de los predicadores más conocidos del país, o sea, pertenecía a toda una saga de eh, grandes personajes influyentes en los Estados Unidos, pero ella era una ama de casa, estaba un poco frustrada además porque acaba de perder, bueno, más que frustrada, muy dolida y traumatizada porque acaba de perder a su último hijo. Esto le había llevado a una depresión y en medio de esa depresión eh, quiso hacer algo para luchar contra la gente de color, ¿no? Curiosamente se acordó de cómo a las mujeres esclavas les arrebataban los niños, los vendían como esclavos y cuando perdió a su hijo pensó, bueno, ¿qué sentirá una mujer cuando le arrancan a su propio hijo y lo venden como esclavo? Y eso hizo que tuviera esta idea de escribir la novela. Dice también y nos narra que ella un día que estuvo en una iglesia tuvo como una visión, una especie de premonición que le decía un hombre negro, por favor escribe sobre nosotros, ¿no? La cosa es que ella empezó a publicar una serie de artículos en una revista abolicionista, antiesclavista muy conocida, y al poco tiempo se empezaron a hacer virales, como diríamos ahora, ¿no? A extenderse por todas partes y se decidió a publicarlos una editorial y a extenderlos por todos los Estados Unidos. Entonces, El color del corazón es una novela sobre esa novela, ¿no? Lo que supuso esa novela en la historia y sobre todo también es la narración de la propia novela en un lenguaje más actual, ¿no? Para que podamos entender lo que significó. Y es la historia de Tom, porque sabemos que Harriet se inspiró en la historia de un hombre esclavo que había escapado a Canadá y por tanto es una novela sobre una novela, pero creo que os va a gustar mucho, está teniendo mucho éxito en los Estados Unidos, en México, también la estamos presentando en Colombia, en Perú, y son muchos los lectores ya que se han unido a este ejército de lectores sobre novelas históricas y están muy entusiasmados con la historia de Harriet, ¿no? Porque aunque está en dos tempos, ¿no? La historia de Harriet por un lado y la historia del libro por otro, van compaginándose de una manera muy adecuada y el lector se siente que está viviendo dos historias a la vez, ¿no? Entonces, bueno, la recomiendo mucho. Y ahora dejadme que os hable brevemente del segundo libro, que se titula Recuérdame. Recuérdame es una historia muy mexicana y digo esto porque aunque se desarrolla y se basa en la Guerra Civil Española, imagino que muchos habréis oído hablar sobre que hubo una guerra civil en España, que esa guerra supuso la muerte de millones, de cientos de miles de personas y también millones de refugiados, exiliados. Pues es curioso que esta novela, Recuérdame, trata sobre un grupo de niños, 456 niños, que en el año 1937, en plena guerra, no olvidemos que fue una primera guerra moderna, ¿no? Porque había bombardeos sobre las ciudades, había una situación muy difícil en el país, los frentes en ese momento estaban en movimiento constante, en el bando franquista los nazis y los fascistas italianos habían apoyado al régimen franquista y en el lado republicano Rusia, ¿no? Y les habían vendido armas modernas. Había habido bombardeos y, por ejemplo, en el año 37, poquito después de que ellos salieran para México, va a producirse uno de los bombardeos más famosos de la historia, que es el bombardeo de Guernica, ¿no? Una localidad en el País Vasco, ¿no? En el norte del País Vasco. Entonces, Recuérdame es una novela sobre ese viaje un poco épico de esos niños desde diferentes partes de España, pero que acaban en Burdeos y desde allí van a tomar el barco México que les va a llevar ni más ni menos que hasta México, ¿no? El presidente Cárdenas había dispuesto
sobre todo a través de su esposa, que estaba en el Comité de Defensa de la Infancia de la Guerra Civil, llevar a estos niños, tenerlos allí unos años, pero luego inmediatamente después devolverlos a España. Pero como la guerra se fue complicando, pues llegó un momento en que la mayoría se quedó. Se creó para que ellos pudieran estudiar lo que llamaron una escuela hispano-mexicana en la ciudad de Morelia, y a partir de ahí pues ellos van a vivir su gran aventura mexicana. Imaginemos a unos españoles de los años 30, niños, la mayoría muy pequeños, desde 5 o 6 años, aunque hubo alguno menor, hasta 12, 13 años, aunque hubo alguno mayor de esa edad, que llegan de repente a un país muy diferente al suyo, con unas costumbres muy diferentes. La mayoría eran personas criadas de manera comunista, anarquista, la mayoría eran ateas y llegan a una zona del país en ese momento sobre todo bastante religiosa, ¿no? Y es ese contraste cultural, esa lucha por sobrevivir, y en el fondo se centra en la historia de una familia, la familia Alcalde. Por eso el libro comienza en el año 34 realmente, cuando empieza a haber muchos conflictos dentro de la propia República Española, la Segunda República, y va a concluir ya pasada la guerra, ¿no? Durante todo este periodo la familia Alcalde va a vivir una serie de periplos y de dificultades, primero en este viaje, en esta decisión de mandar a sus hijos a México, también lo que supone la guerra en España, pero luego también en el libro vamos a tratar varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo, muy interesante es los orfanatos, cómo hubo varios orfanatos extendidos por todo el país que no solo refugiaban a niños huérfanos, que bueno, en cierto sentido es normal en una guerra, sino que sobre todo le arrebataban, le arrancaban a niños, a las prisioneras que estaban embarazadas en las cárceles, muchas de ellas por asuntos políticos o por estar casadas con un hombre destacado políticamente, y luego los encerraban en estos orfanatos intentando lavarles el cerebro, convencerles de su ideología fascista y en muchos casos mandándolos a familias del régimen fascista para que los adoptaran, ¿no? Pues todo esto va a estar un poco envuelto en la novela, tanto de Recuérdame, los dos son dos hechos históricos basados nunca mejor dicho, en hechos reales. Vais a poder disfrutar de una trama emocionante, llena de diferentes giros, pero sobre todo en la que van a llegar al corazón, ¿no? Mi idea es que los dos libros lleguen al corazón y también que tocan dos temas muy actuales, ¿no? El color del corazón, esta novela toca el tema sobre la discriminación por raza, el desprecio al diferente, la lucha, ¿no?, que hay contra el racismo a lo largo de la historia, y cómo a veces ha habido momentos en los que ha triunfado el racismo y momentos en que ha triunfado esa lucha contra el racismo. Ahora vimos momentos en los Estados Unidos, pero a nivel mundial, en el que se está empezando a discriminar otra vez a la gente por su raza, por su educación, por su clase social, y al mismo tiempo hay todo un movimiento anti eso, ¿no? Y yo creo que un libro como La cabaña del Teotón y mi libro El color del corazón nos puede ayudar a identificar eso, ¿no? Que no importa el color de la piel, cómo sea tu tez, tu cultura, sino lo que importa es el corazón, ¿no? Y creo que la literatura tiene ese deber de hacernos empatizar, no solo con los personajes, sino con la historia, ¿no? Y hacernos cambiar, transformarnos de alguna manera para que aquellas cosas que hasta ese momento no nos habíamos ni siquiera planteado, de repente nos haga sentir que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Yo creo que la literatura tiene ese poder, ¿no? Esa fuerza para transformar las vidas y la forma de pensar de todos nosotros. Me imagino que todos hemos leído libros que de repente nos han cambiado, nos han transformado, nos han hecho ver un problema desde una perspectiva diferente. Y eso es muy importante, ¿no? Que seamos capaces de analizar y que las novelas nos ayuden a ponernos en el lugar, en la situación, en el momento histórico de esas personas y en cierto sentido superar pues nuestros prejuicios, aquellas cosas que nos separan. Y Recuérdame tiene, por desgracia, también un tema muy actual, que es el de los refugiados. Sabéis que en el mundo hay casi, dicen, 70 millones de personas desplazadas por conflictos tanto internos como con otros países. Sabemos mucho de lo que ha pasado con los sirios, también los afganos, pero hay muchos países de África que están en conflicto constante, de Asia, y eso hace que mucha gente tenga que huir de sus hogares, ¿no? Eso es un drama que desgraciadamente cada vez está más generalizado, y si a eso añadimos toda la gente que tiene que irse de sus hogares por cuestiones económicas, el pueblo español y también el pueblo mexicano sabemos que somos pueblos
de migrantes, ¿no? De personas que han tenido que dejar a veces su tierra para buscar un futuro mejor. Y creo que Recuérdame puede ayudarnos a todos a que empaticemos, ¿no? Es verdad que Estados Unidos está construyendo un muro, ¿no?, contra México para que no pasen más inmigrantes latinos, pero a veces también el propio México, ¿no?, pues está mirando con desconfianza a Centroamérica, que desde donde llegan sus inmigrantes, ¿no?, o incluso de Sudamérica. Y ahí vemos que siempre hay un miedo y un temor al desconocido, ¿no?, al forastero, al que no encaja en nuestra cultura, ¿no? Y creo que Recuérdame nos puede ayudar primero, a que entendamos que todos en un momento dado de nuestra vida podemos convertirnos en refugiados políticos, económicos, inmigrantes, y que nuestra actitud debe ser siempre la de acogida, la de ayuda, la de integración a esas personas, ¿no? Yo creo que Recuérdame es una novela que nos puede ayudar mucho en ese sentido. Y también nos vacuna un poco contra el fascismo. Sabéis que el fascismo se está extendiendo por Europa de una manera increíble. Aquí mismo en España está un partido que se llama Vox, que tiene tendencias e ideología claramente fascista, ultranacionalista, pero en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, en todos los países nórdicos, en los Países Bajos, también en los Estados Unidos, vemos cómo la extrema derecha está cada vez creciendo más, y también la extrema izquierda, ¿no?, porque son dos polos que a veces se contraponen, ¿no?, y cómo estamos creando un mundo cada vez más intolerante, que busca más el enfrentarse, ¿no?, y que no respeta las ideologías de los demás. Creo que la literatura, la lectura nos puede ayudar a cambiar ese chip, ¿no?, a darnos cuenta que tenemos que no perseguir a nadie por sus ideas, naturalmente, no crear bandos que se enfrenten, y a veces, pues desde intereses privados y públicos, ¿no?, a veces desde spam y noticias falsas, tanto enviadas desde Rusia como desde China y desde otros países, se intenta desestabilizar a las democracias con todo esto. Y por desgracia, este momento que estamos viviendo se parece demasiado a lo que estaba sucediendo en los años 30 del siglo XX, ¿no? Si conocéis un poco la historia de los años 30, cómo las democracias occidentales, europeas, se fueron desprestigiando, y eso llevó al ascenso del fascismo y del nazismo y también del estalinismo. Y es un momento muy preocupante de la historia, ¿no? Yo creo que en cierto sentido las novelas deben ser como una especie de acicate, de algo que nos haga pensar y reflexionar sobre el mundo que estamos creando, ¿no? Y esas son las dos novelas que quería recomendaros en esta tarde ahí en México. Están las dos en la bodega de libros. Podéis acceder a ellas también en formato electrónico, incluso en audiolibro. No sé si os gustan los audiolibros, pero creo que es una manera también muy interesante de leer libros, ¿no? Estás a lo mejor en el carro, en el coche, en el transporte público, estás en la playa y no puedes llevar un libro, o estás incómodo con un libro y te pones tus cascos y puedes oírlo, ¿no? Creo que es un buen sistema también para que escuchemos libros, pero también el placer, ¿no?, de poder abrir las hojas de un libro y contemplarlo. Pero aquí tengo un ejemplar del color del corazón, que imagino que conoceréis. Y también de Recuérdame, creo que habéis estado viendo portadas. No sé si, mira, aquí tengo uno. Tengo aquí todo a mano. El directo. Recuérdame, aquí tenéis. Esta es la versión española, la americana va a variar un poquito, pero vamos, es bastante parecida. Y bueno, creo que es un buen momento para que hagáis preguntas. Hemos empezado tarde el evento. Antes me he disculpado por ello, porque os comentaba que por desgracia, hemos tenido un problema técnico al principio, y hasta que hemos logrado solucionarlo no hemos podido conectar. Siento a los que habéis estado esperando ahí 15 minutos o casi 20 sin que pudiéramos conectar, pero ahora sí quiero animaros a todos a que participéis, ¿no? Creo que es mucho más divertido e interesante cuando hacéis preguntas sobre estos dos libros, sobre otros que habéis leído míos. Si ya lo habéis leído, pues qué opinión os da. Creo que aquí en esto que pone el chat que tenéis al lado podéis ir poniendo preguntas. No seáis tímidos, nadie os ve, estéis tranquilamente en casa, y es una presentación online y creo que siempre hay preguntas, ¿no?, sobre el proceso creativo. Sabéis que Recuérdame sale ahora apenas en un mes en inglés, también va a salir próximamente en varios idiomas en Europa. Y es un privilegio que una historia, pues, que trata sobre México, sobre cómo México fue un país de acogida
también para los españoles, pues pueda salir en otros idiomas y se conozca la historia. Y también, pues, todo lo que tenemos en común, ¿no? Yo siempre que estoy en México me doy cuenta de las grandes similitudes que tenemos y cuántos españoles también fueron huyendo del fascismo en esta época y gracias a ello, pues llegaron a contribuir a la sociedad mexicana. Sabéis que editoriales como Grijalbo o como Fondo de Cultura Económico la fundaron españoles y que hubo muchos profesores universitarios, de colegio, mucha gente. De hecho, la intelectualidad del país, por desgracia, huyó del régimen franquista, pero muchos países de América Latina se vieron beneficiados con gente muy preparada, escritores, pintores, cineastas. El gran Buñuel, que fue uno de los cineastas más importantes de los años 40, 50 y 60, pues se afincó durante bastante tiempo en México, también en Francia, y muchos acabaron allí intentando, pues de alguna manera, sobrevivir y adaptarse a una nueva cultura y convirtieron en México pues en su segunda patria, ¿no? Y estos niños de Morelia, también la mayoría acabó totalmente viviendo en México el resto de sus vidas. No sé si está bien esto para que todos puedan hablar. ¿Alguna pregunta sobre los libros? ¿Alguno lo ha leído? ¿Alguno de los dos libros o los dos? Son muy recientes todavía en México, pero a lo mejor alguno lo ha visto en la librería, lo ha leído, lo ha ojeado, otros libros míos, como Nos prometieron la gloria, Canción de cuna de Auschwitz, Los niños de la estrella amarilla. Yo sé que todos ellos fueron muy leídos en México y también podéis hacer cualquier comentario o sobre el proceso de escritura, de lectura, cualquiera de esas cosas podemos comentar. Bueno, no llega ninguna pregunta. Voy a hablar unos 5 minutos más. Si no tenéis preguntas o tenéis otras curiosidades, también podéis visitar mi perfil, Mario Escobar Escritor, o marioescobar.escritor en Instagram. En Twitter también se puede ver mi cuenta allí, cualquier cosa, pues ahí podéis ver muchas cosas y también podéis ver dónde podéis comprar los libros, en bodega de libros, en otros sitios. Y bueno, es un placer siempre estar con vosotros charlando sobre literatura. Ya os comentaba antes que estaba previsto un viaje en mayo a los Estados Unidos y después a México para presentar el libro, pero por desgracia no ha podido ser. Mi último viaje factible y posible fue a Polonia cuando me concedieron el premio EMPIC este año, que es el premio a la novela extranjera más leída en Polonia. Pude ir con toda la familia en febrero y poquito después nos quedamos todos aislados. Les fue una pena, pero también iba a visitar la Feria del Libro de Budapest en Hungría y también iba a estar a Barcelona, Islas Canarias, en otros sitios haciendo presentaciones, pero todo esto del COVID nos ha dejado a todos paralizados. Pero qué bien que podemos estar bajo este medio, la tecnología, comunicados. Estaré en unos días también transmitiendo para Colombia y para la Feria del Libro de Lima, que se va a hacer online este año debido al coronavirus. Pues es un placer hablaros de dos libros que para mí son muy importantes. Recuérdame, no olvidéis estar con HarperCollins México o HarperCollins Español y el libro de El color del corazón con Grupo Nelson. Ya los dos están en las librerías. ¡Uh! Se me cae de todos los libros. Y podéis disfrutar de ellos ya. Espero que os gusten mucho. Sabéis que en mis perfiles podéis poner también lo que os han parecido, comentar todo lo que queráis. Es un placer siempre contestaros. Hay pues muchos de vosotros que me escribís. Sabéis que el segundo país que más me sigue en Instagram, en Facebook es México, después es Polonia y el primero es España, pero yo sé que en México me habéis acogido siempre con mucho cariño y os tengo un gran afecto a todos los lectores mexicanos
Este año no sé cómo haremos la Feria Libre de Guadalajara, es una feria que me encanta ir porque es una de las ferias más importantes del mundo y eso también tiene que sentirse muy orgulloso México. Pero bueno, lo hagamos virtual o lo hagamos presencial, lo importante es que sigáis leyendo, que sigáis aprendiendo de grandes historias, porque no olvidéis que cada vez que abrimos un libro, pues vivimos una aventura emocionante, ¿no? Y creo que eso es lo más importante para todos. Pues es un placer estar con vosotros. Espero que los que no os hayáis podido incorporar porque se ha retrasado el vídeo podéis verlo todo entero ahora cuando se quede cargado. Y recordar dos libros que pueden cambiar tu forma de pensar, llegar a tu corazón. Uno es Recuérdame de HarperCollins y el otro es eh, El color del corazón de Grupo Nelson. Bueno, un placer a todos, estar con todos y ya sabéis, ya os he comentado en las redes sociales, cualquier cosa que necesitéis, ahí estaré para escucharos. Un fuerte abrazo, hasta luego.